Ahora, para presentar el caso guatemalteco, nos acompaña Telma Aldana, fiscal general de la República de Guatemala desde el año 2014 y desde donde ha encabezado las investigaciones contra el presidente guatemalteco Otto Pérez. Recibámosla con un fuerte aplauso. Muy buenos días. Deseo en primer lugar agradecer a los organizadores para participar en este importante evento. Voy a hacer mi planteamiento desde la óptica de la investigación del Ministerio Público de Guatemala. Entendemos en términos generales que la corrupción es la desviación del ejercicio del poder público asignado a funcionarios y empleados públicos por la ley, y que en términos generales la corrupción favorece intereses personales de esos funcionarios y empleados, pero fundamentalmente también favorece intereses privados. Y encontramos como elementos que caracterizan la corrupción que toda acción corrupta implica la transgresión de una norma legal para un beneficio privado dentro de esa esfera de las atribuciones, que la persona corrupta siempre intenta encubrir esa actitud y que además de lesionar normas legales, también lesiona las normas morales de una sociedad. Siempre la sociedad se ve afectada en su moral ante actos de corrupción, por lo menos los actos que suceden en Guatemala, que son de una raíz muy profunda. Recordamos la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que nos plantea graves problemas, la estabilidad y seguridad de las sociedades, al socavar las instituciones y los valores de la democracia, la ética y la justicia, y al comprometer el desarrollo sostenible y el imperio de la ley. En Guatemala la corrupción tiene impacto profundo, sin duda perjudica a las personas más pobres, las hace más pobres, pero también lesiona el funcionamiento de instituciones que tienen que atender la salud, la educación. De acuerdo al Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI, el 30% del presupuesto de la nación es vulnerable a la corrupción, equivalente a 2.600 millones, y se estima que un aproximado de 530 millones es el costo de la corrupción en Guatemala en el año 2015. Y yo hago una relación con el presupuesto del Ministerio Público de Guatemala. ¿Por qué? Porque con una estrategia perversa, el Ministerio Público ha sido sacrificado siempre en su presupuesto. Y entonces estos 530 millones de dólares podrían servirle al Ministerio Público para funcionar en 4 años. Además, como les manifestaba, el desviar los fondos para uso de medicinas y de mejores hospitales en el país, sin duda está contemplado en este monto aproximado del costo de la corrupción en el país. Desafíos importantes. Hay una institucionalidad presupuestariamente débil. Lo platicaba hoy muy temprano con el fiscal nacional de Chile y nos damos cuenta cómo las instituciones del sector justicia siempre son débiles en su presupuesto, porque eso es lo que conviene a quienes manejan la corrupción, el tráfico de influencias y la impunidad. Hay una legislación desactualizada, claro, porque quienes emiten las leyes también son parte del problema, son parte de la corrupción. Hay poco acceso a la información pública y poca cultura de transparencia, porque si se oculta la corrupción, entonces salen beneficiadas las estructuras criminales. Estas estructuras criminales en Guatemala se han incrustado de tal manera en la institucionalidad pública. Hace falta una integración regional
para el abordaje a la corrupción, que no es un problema exclusivo de un país, como nos hemos dado cuenta. El Ministerio Público, aún con esa debilidad de presupuesto, ha impulsado algunas acciones en el combate a la corrupción. Hemos diseñado y hemos creado la política criminal democrática del Estado de Guatemala. Hemos logrado unir a los 3 presidentes de los 3 poderes del Estado para que la aprobaran con la participación del Ministerio Público. Política criminal democrática, porque sabemos que una política criminal siempre es represiva, pero debe ser democrática porque debe tener como eje transversal el pleno respeto a los derechos humanos. Tenemos el abordaje en la política criminal en relación a la corrupción, reconociéndola como factor que incide en la criminalidad, y establece entonces la política la necesidad de fortalecer a las instituciones en general. Ejes transversales de la política está entonces la lucha contra la corrupción, y como ejes de la propia política, la prevención, la investigación, la sanción y la reinserción. La prevención y la reinserción son una tarea pendiente en Guatemala. No hay una prevención adecuada y una deuda muy grande de la reinserción de las personas privadas de libertad. Hemos creado el Centro de Fiscalía contra la Corrupción, una fiscalía especializada en delitos de corrupción, otra en delitos administrativos, y también decidí la creación de la Fiscalía de Asuntos Internos para perseguir a personal del Ministerio Público que incurra en delitos. Yo ya no creo en aquellas medidas disciplinarias de suspensión de 2 días, de amonestación verbal, amonestación escrita, que desde luego también habrá que manejarla, pero hay casos que requieren una investigación criminal y una persecución penal. Hemos elaborado alguna guía de investigación para manejar de mejor manera los delitos de corrupción, un fiscal líder del grupo, investigadores de campo, investigadores técnicos y peritos, analistas de información, auditores financieros y otras especialidades. Hemos contado con el apoyo de USAID y de INL de la Embajada de Estados Unidos. Hemos logrado fortalecer algunas capacidades del Ministerio Público, especialmente la unidad de métodos especiales y la dirección de análisis criminal. En el año 2007, el gobierno de Guatemala llegó ante Naciones Unidas. Yo aplaudo ese hecho del gobierno de ese entonces, porque es reconocer que la criminalidad está incrustada en el Estado guatemalteco. Y entonces el gobierno llegó ante Naciones Unidas y pidió la creación de un mecanismo especial para combatir a esas estructuras criminales incrustadas en el Estado guatemalteco. Algunas personas hoy día dicen que CICIG, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, es una injerencia extranjera, y no puede ser una injerencia desde el momento mismo en que fue el propio Estado el que llegó entonces a solicitar a Naciones Unidas el apoyo para crear a esta comisión, que es única en el mundo. En primer término se pensó en una CICIAG, pero de acuerdo a una opinión consultiva de la Corte de Constitucionalidad, la CICIAG reñía con la Constitución Política porque venía a sustituir al Ministerio Público, que de conformidad con la ley tiene el monopolio de la investigación y la persecución penal. Se diseñó entonces la CICIG como un mecanismo para fortalecer al Ministerio Público. De esta manera, en el año 2007, el Congreso de la República ratifica la creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. ¿Y cómo hemos funcionado? Hemos conformado equipos de trabajo conjuntos que empiezan un caso de los que están comprendidos en el mandato de la comisión. Su mandato es la erradicación, la lucha y el combate a las estructuras criminales incrustadas en el Estado de Guatemala.
Se elaboran las investigaciones, los planes de investigación, los roles que asume cada uno de los equipos. El comisionado Iván Velázquez y yo nos reunimos con nuestros equipos. En primer término determinamos qué casos vamos a investigar y entonces los equipos trabajan de manera conjunta. Alguna persona en Guatemala de los privados de libertad ha dicho, bueno, si la CICIG y el Ministerio Público es lo mismo. Y yo digo, sí, es lo mismo. Afortunadamente somos lo mismo. Trabajamos de manera coordinada y de manera conjunta para llevar ante los órganos jurisdiccionales a las diversas estructuras del crimen organizado que funcionan en el Estado guatemalteco. Creamos la Fiscalía Especial contra la Impunidad FESI, que es un grupo de fiscales élites que trabajan con investigadores de la Comisión Internacional contra la Impunidad. Esta comisión nos ha ayudado en reformas fundamentalmente a la ley contra la delincuencia organizada, a la creación de la unidad de métodos especiales y la dirección de análisis criminal, que de manera muy breve les voy a comentar cómo funcionamos a través de un caso que en Guatemala se conoce como la línea corrupción desde la Superintendencia de Administración Tributaria. Este caso lo trabajamos de manera conjunta con la Comisión Internacional contra la Impunidad en mayo del año 2014 a través de escuchas telefónicas. Iniciamos escuchando a una persona de un nivel muy bajo de la Superintendencia de Administración Tributaria y logramos establecer actividades ilícitas realizadas por tramitadores y vistas de aduana, quienes realizaban ajustes a las importaciones y a los formularios de declaración única aduanera. Esta estructura criminal discrecionalmente captaba a los usuarios de la línea, por eso el caso se llama así, porque siempre le daban al usuario el número de teléfono al que tenían que llamar para arreglar su problema de impuestos. Establecimos que la estructura era conformada por empleados de la Superintendencia de Administración Tributaria, pero que también había una estructura externa, y resultó que la estructura externa era tan poderosa que daba instrucciones para nombrar o para remover a un superintendente de la Administración Tributaria. Derivado de esta investigación, se determinó que el ex secretario privado de la ex vicepresidenta de la República, Juan Carlos Monzón Rojas, estaba involucrado en esa estructura criminal y que tenía un rol muy, muy importante. A partir de que este caso se llevó ante el órgano jurisdiccional, que sucedió el 16 de abril del año 2015, parece que se marcó un antes y un después en Guatemala. Esta estructura alta, interna y externa era encabezada por el entonces presidente de la República y la vicepresidenta de la República. Yo lo comento en espacio muy breve, pero fue una investigación muy grande, una investigación muy extensa, que nos llevó a realizar 74 allanamientos y logramos llegar a más de 80,000 escuchas telefónicas. Logramos incautar 175,000 documentos y 5,906 correos. Y vale la pena señalar que las 88,920 escuchas telefónicas fueron recibidas en el Ministerio Público, en la unidad de métodos especiales, aquella unidad que les manifestaba que fue creada con el apoyo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, sin que se filtrara información. A partir de ese momento empezó en Guatemala entonces un movimiento ciudadano. Fueron 20 semanas consecutivas de manifestaciones de rechazo a estos actos de corrupción. En el primer momento contra la ex vicepresidenta
Roxana Valdetti Elías, quien a partir de estas manifestaciones presentó su renuncia al cargo de vicepresidenta. Luego, ya con las investigaciones, logramos establecer también que el expresidente Pérez Molina, un militar de trayectoria muy conocida en Guatemala, era el jefe de la estructura criminal. Yo fui nombrada como fiscal general por él, por el expresidente Pérez Molina, y fue para mí asombroso establecer que él estaba involucrado en esta estructura criminal. Y desde luego no dudé en ningún momento de que tenía que proceder en su contra, y la prensa me preguntaba, ¿y cómo es posible si él la eligió a usted y ahora está presentándole una solicitud de antejuicio? Y siempre respondí, como fiscal general yo juré mi fidelidad a la Constitución Política de la República y no a persona alguna. Mi obligación es con la Constitución Política, es con las leyes del país y no con persona en particular. Presentamos la solicitud de retiro de la inmunidad al presidente en ese momento, y cuando el Congreso iba a conocer esta solicitud, el Congreso fue tomado por algunas personas para evitar que los diputados se reunieran y que declararan con lugar esta solicitud de antejuicio. Llegaron a mi oficina algunas personas y me dijeron, acaban de tomar el Congreso. Bueno, pensé, no se va a conocer la solicitud de antejuicio, yo ya cumplí con mi obligación, que era de manera conjunta con CICIG presentar la solicitud ante el Congreso, y si no va a prosperar, pues ya no es mi problema. Sin embargo, alrededor de mediodía, me entero cómo la sociedad civil guatemalteca llegó ante el Congreso y de manera pacífica solicitó a quienes tenían tomado el Congreso que abrieran las puertas, y se formó una valla humana, que es la que ustedes ven ahí, donde incluso los policías están sometidos ante la sociedad civil de Guatemala. Empezó a llover, los cubrieron, hicieron la valla humana y cada uno de los diputados fue ingresando al Palacio Legislativo, y las personas les entregaban una rosa y les decían, si tú votas, yo voto, porque en Guatemala habían elecciones, eso fue un día martes, habían elecciones el día domingo, y lograron entrar todos los diputados y se declaró con lugar el antejuicio contra el presidente de la República. Así reaccionaron los medios locales, y luego este expediente de antejuicio tenía que seguir un trámite. Ese mismo día, martes por la noche, yo fui invitada a un programa de televisión que se llama A las 8:45, y en ese momento solo 4 personas sabíamos lo que estaba sucediendo: el comisionado Iván Velázquez, el fiscal del caso, el juez y yo. Llegué al programa y me pregunta el entrevistador, mire, y bueno, ya el Congreso declaró con lugar la solicitud de antejuicio, ya no tiene inmunidad el presidente, ¿y ahora qué sigue? Pues le explico, el expediente tiene que regresar a la Corte Suprema, la Corte Suprema tiene que pasarlo a gestión penal al juez contralor. ¿Y cuándo se va a hacer todo eso?, me pregunta, y le respondo, ya lo hicimos, todo está hecho. ¿Quiere decir que el expediente del presidente lo tiene el juez contralor?, me pregunta. Sí, lo tiene el juez contralor. Bueno, entonces ahora el Ministerio Público tiene que pedir. ¿Qué va a pedir el Ministerio Público? Pues ya pidió. ¿Y qué solicitó el Ministerio Público? La orden de captura contra el presidente de la República. Y me dice, ¿la orden de captura? ¿Y ya resolvió el juez o no? Ya resolvió el juez. Y entonces se da un silencio en la sala, ya el entrevistador no sabía qué más preguntarme. Y me dice, ¿y qué va a hacer con la orden de captura? Bueno, le digo, ¿y qué se hace con una orden de captura? Pues se ejecuta, no hay aquí otra alternativa. Eran las 9:15 de la noche. Salí del programa, llegué a mi casa,
Le quise contar a mi hija, que es joven, pero ahora se examinan en línea, ¿verdad? Y estaba ella y me dice, no me hables. Y voy con mi hijo, que estaba con los audífonos y la pantalla, y yo queriéndole contar y no se pudo. Voy con mi esposo y le digo, mira, ¿no has visto las noticias? No me hables que estoy viendo mi novela. Entonces llegué, me acosté y dormí profundamente. Al día siguiente enciendo mi celular y bueno, Guatemala era otra. El presidente había renunciado a las 11 de la noche, Guatemala no tenía presidente, pero así se cumplía el sueño de muchos guatemaltecos que en redes sociales decían, Guatemala no tiene presidente, yo no tengo presidente, porque nadie quería un presidente corrupto en el país. Y se presentó voluntariamente a las 8 en punto de la mañana ante el juez, antes de que las fuerzas de seguridad y el Ministerio Público llegaran por él para conducirlo ante el juez. Algunas personas me decían muy temprano, ¿pero qué va a pasar en Guatemala? No tenemos presidente. Pues no es mi problema, aquí hay un Congreso de la República y hay una ley que permite la sustitución del presidente de la República y efectivamente así se hizo. Voy a terminar con un comentario final en el sentido de que cuando queremos que el sistema funcione, sin duda que es posible, porque en Guatemala pudimos sustituir al presidente de la República, a la vicepresidenta de la República, llegamos hasta noviembre, que eran las elecciones, y hoy tenemos un nuevo presidente que tiene la mirada de toda la población guatemalteca que no está dispuesta a tolerar la corrupción. Ya pasó en Guatemala aquella época en que cuando se hablaba de algún alcalde se decía, miren, ese alcalde sí robó. Sí, decía alguien más, pero poquito. Y de repente, y el otro alcalde, ese sí robó de verdad. Y alguien más respondía, sí robó, pero hizo obra. ¿Y qué obra la que hizo? Y aquel comentario de que, bueno, vamos a cambiar presidente de la República, le pedimos a Dios que este no vaya a ser tan ladrón como el que se fue. Ese era ya una cultura de tolerancia a la corrupción que afortunadamente y gracias a este caso de la línea empezó a cambiar. Y llevamos un año de asombro en Guatemala de descubrir hasta dónde ha llegado el nivel de corrupción. Pero tenemos un Ministerio Público autónomo, un Ministerio Público independiente, jueces que están siguiendo el camino correcto de la ley y una Comisión Internacional contra la Impunidad que ha apoyado y ha hecho un gran esfuerzo en esta lucha y siempre de la mano con la comunidad internacional, con nuestros países amigos que nos ayudan a fortalecernos. Muchas gracias.